Hoy vamos a estudiar el lema de Gromwall. Este lema se aplica para probar unicidad de soluciones de, en ecuaciones diferenciales ordinarias o en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y también sirve para probar la continuidad de la dependencia de las condiciones iniciales. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, primero, el lema. El lema lo que nos dice es que si tenemos una función y definida en un intervalo de este tipo, en un intervalo cerrado, y que es una función positiva, ¿verdad? Todas las imágenes son positivas. Entonces, y consideramos constantes K sub 1 y K sub 2 positivas o iguales a cero, para las que se cumple esta desigualdad. Eh, entonces, esta función puede estar acotada por K sub 1 por E a la K sub 2 por T menos T sub 0. Bien, entonces, la demostración va como sigue. Si K sub 2 es igual a 0, al sustituir en la hipótesis, tendríamos que Y1 es menor que K es menor o igual que K sub 1, y esta expresión la podemos escribir de esta manera, y con ello se cumple la tesis del teorema. Ahora, si K sub 1 y K sub 2 son positivas, vamos a realizar el siguiente procedimiento y ya nada más quedaría por analizar el caso en el que K sub 1 es igual a 0. Entonces, para estas constantes positivas, vamos a definir el lado derecho de la desigualdad de la hipótesis, de esta manera. Estas constantes son positivas, la función es positiva, y entonces tenemos que la derivada, bueno, la derivada, usando el teorema fundamental del cálculo, estaría dada de esta manera, ¿verdad? Es el integrando evaluado en t menos el integrando evaluado en t sub 0. En t sub 0, eh, en t sub 0, y cuando calculamos la derivada, esa parte es una constante y entonces únicamente nos quedamos con esta función que es mayor o igual que 0. Entonces, tenemos que h de t es una función mayor o igual que k sub 1, porque ¿por qué decimos esto? Porque este término es positivo. Entonces, como h lo estamos definiendo como esta suma de valores positivos, entonces de ahí deducimos que h de t es mayor o igual que k1. Y por esta propiedad sabemos que es creciente y bueno, y es derivable porque y es continua. Aquí no es una y, es una y de t, ¿verdad? Y de t es continua, se puede prestar a confusiones. Luego, eh, acabamos de ver que h' de t es positiva, y por hipótesis tenemos que y de t es menor o igual que h de t, simplemente por cómo definimos h. Entonces, si en esta desigualdad dividimos entre h, por eso es que señalé aquí con azul, para guiarme. Si dividimos entre h, tendríamos que, como y de t es menor o igual que h de t, ¿sí? Entonces llegamos a esta desigualdad y tendríamos entonces que
que H' entre H es menor o igual que K sub 2. Podemos reescribir esta expresión como la derivada con respecto a t del logaritmo de h de t, y si integramos de t sub 0 a t, tendríamos eh, esta expresión. El lado izquierdo lo vemos de esta manera, y el lado derecho sería K sub 2 por T menos T sub 0. Luego, de aquí, llegamos a esta desigualdad, aplicamos exponencial de ambos lados, como la exponencial es una función creciente, podemos aplicarla perfectamente en la desigualdad. Y llegaríamos entonces a que h de t está acotada por esta expresión, por esta función. Y h de t a su vez es mayor o igual que y de t, esto es por hipótesis, y por lo tanto concluimos la consecuencia del teorema, ¿sí? Que es esta. Ahora, ya nada más falta analizar el caso en que K sub 1 es igual a 0. Entonces, si K sub 1 es igual a 0, en vez de K sub 1, podemos suponer que tenemos aquí un valor epsilon, tan pequeño como queramos, y aplicando el teorema que ya demostramos cuando K sub 1 es distinto de 0, llegaríamos a esta expresión, y si hacemos tender epsilon a 0, llegamos a que y es la función 0. Ahora vamos a aplicar el lema para probar unicidad, que es prácticamente lo mismo que hacíamos para el ejemplo de la clase anterior, para probar la unicidad en ese caso particular. Vamos a tomar ahora un sistema de ecuaciones. Por eso es que todas las X tienen su barrita. Aquí me faltó, por ejemplo. Esta también sí es una condición inicial, es un vector que cumple la condición inicial. En particular, bueno, se puede tomar para cuando tenemos una función y que f depende de t y de esa función y de t. Entonces, tenemos que el parámetro t está en este intervalo, tomamos una vecindad alrededor de t sub 0, que es en donde está la condición inicial, y el vector x está en un subconjunto de Rn. Entonces, la función f tiene este dominio, su imagen va a caer en Rn, y tenemos que satisface esta propiedad, es decir, f es lipschitziana con este parámetro L, que estamos suponiendo que existe L mayor que 0, tal que se cumple esta propiedad. Que f cumpla esta propiedad significa que no solamente es continua, sino que también es acotada. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos soluciones continuas del sistema de ecuaciones diferenciales que acabamos de plantear y que satisfacen la condición inicial, es decir, de este problema de valores iniciales. Y entonces queremos probar que si esas dos soluciones satisfacen la misma condición inicial, entonces deben de ser iguales, es decir, la solución es única. Tomamos entonces las dos soluciones y
justamente como son soluciones, habíamos visto la clase pasada que un problema equivalente a esta ecuación diferencial o este sistema de ecuaciones diferenciales es escribir la ecuación en su forma integral. Aquí esta es la condición inicial. Y entonces, si son soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales, entonces también satisfacen estas ecuaciones integrales. Tomamos la diferencia entre ellas, aplicamos las propiedades de la integral y entonces tenemos esta desigualdad. Y como la función f es de Lipschitz, sabemos que existe una L positiva que es de Lipschitz en la segunda variable. Sabemos que se cumple esta propiedad y si llamamos Y a esta diferencia de soluciones, entonces tenemos que tendríamos el caso en la desigualdad de Grunwald, en donde K1, que es la constante que agregábamos antes de la integral, K1 es igual a 0. Para ese caso en que K1 era igual a 0, teníamos que la función Y era idénticamente 0, y con esto probamos que X sub 1 es igual a X sub 2 y entonces la solución es única. Bueno, esta parte delicada del teorema de existencia y unicidad en donde se pide continuidad de la parcial de f, que depende de t y de y, eh, este, con respecto a y, la parcial de f con respecto a y, lo podemos ver aquí. Esta condición es justamente para la unicidad. Si f es de Lipschitz, vamos a dividir esta desigualdad de ambos lados entre la norma de x menos y, y entonces lo que tenemos es que la secante en esos dos puntos en y está acotada. Entonces, aquí es en donde vemos cuál es por qué se pide la condición de que la derivada parcial con respecto a la segunda coordenada debe de ser continua. De hecho, en la prueba de la existencia de las soluciones, más que pedir que exista un valor L positivo, se pide que ese valor L sea menor que 1, con el fin de que justamente esta función f converja. Y no solamente que converja, sino que converja uniformemente. Ahora, vamos a utilizar el lema de Grunwald para verificar que si tenemos dos soluciones, si X1 y X2 satisfacen las mismas condiciones que el teorema anterior, es decir, T está definido en una vecindad de T sub 0, que es en donde se imponen las condiciones iniciales. X1 y X2 están definidas en un subconjunto de Rn, y f es una función continua y de Lipschitz. Entonces, si tomamos dos condiciones iniciales muy cercanas, este es lo que vamos a verificar. Si estas dos condiciones son próximas, entonces también las soluciones lo van a estar. Nuevamente tomamos la diferencia entre las dos ecuaciones integrales que se satisfacen de manera equivalente,
que serían estas. Eh, Calculamos las normas, tendríamos esta desigualdad ahora. Aquí aplicada 2 veces, ¿verdad? Primero la desigualdad del triángulo y luego la desigualdad sobre la integral y, aplicando la condición de que f es de Lipschitz en la segunda, coordenada y, aplicamos en este paso, este sería el equivalente a la constante K sub 1 en el teorema de Gromwald, la L sería el equivalente a la constante K sub 2 en el teorema, y entonces, lo aplicamos y llegamos a esta parte directamente. Cuando T, no. Cuando la primera condición se aproxima a la segunda, entonces esta cantidad tiende a cero y por lo tanto, si tomamos dos condiciones iniciales al problema de valores iniciales que sean cercanas, las soluciones respectivas también lo serán. Para terminar de demostrar el teorema, falta, como bien lo mencionan, la existencia. Entonces, para demostrar la existencia, lo que tenemos que verificar es que en, en la sucesión de funciones phi sub n definidas por las iteraciones de Picard de la clase pasada, esas iteraciones deben de converger, pero no solamente converger, sino converger uniformemente. Entonces, vamos a definir lo que es una contracción. Ya habíamos visto que la función f, le voy a llamar y1 y y2, es de Lipschitz, pero para que se dé la convergencia uniforme, L debe de ser menor que 1. Bueno, aquí sobra decir que L es positiva, aunque en los textos siempre se especifica. No podría ser negativa, no se satisfacería esta desigualdad. Bueno, ¿qué pasa si ocurre esta propiedad? Ya lo había mencionado, creo que muy rápidamente, la clase pasada, que lo que significa, a ver, lo había pensado con una parábola y vamos a tomar también la identidad. Entonces, aquí estamos en el plano y esta otra función, bueno, es una cuadrática y vamos a tomar un punto x sub 0. Entonces, evaluamos la función cuadrática en x sub 0 y obtenemos esta imagen sobre la gráfica de la función. Y luego, una vez que tenemos este valor, volvemos a aplicar la función. Lo que podríamos hacer es copiar esta distancia sobre el eje de las X y volver a evaluar. Pero para eso tomo la identidad. Entonces, esta distancia puedo obtenerla proyectando hacia la identidad y de la identidad hacia, y de la identidad, si proyecto hacia el eje de las X, entonces
esta distancia que hay aquí sería justamente la función evaluada en x0. Lo voy a dejar así solo para esta primera. Entonces, este punto es x0, f en x0, y esta distancia sería f en x sub 0. Vuelvo a aplicar la función, entonces aquí en x1, y ahora lo que me definiría este punto. Entonces este punto es x1, f en x1. Bueno, creo que aquí ya se ve cuál es el procedimiento. No es necesario que proyecte hasta el eje X, sino que puedo quedarme aquí, volver a proyectar hacia el eje X y luego hacer este proceso. eh, Aquí. Y bueno, lo que vemos es que si empiezo en cualquier punto eh, del dominio de la función, en este caso, al aplicar iteradamente esta función, me lleva a este punto. Este punto es lo que llamamos el punto fijo de la función, que estaría por aquí. Vamos a llamarle a este xn, y si definimos la f sub n, lo voy a poner así, x1 es igual a la función aplicada a x sub 0. x2 es igual a la función aplicada a x1, y en algún momento llegamos a xn, es la función aplicada a xn menos 1, pero a partir de este punto tenemos que xn más 1 es igual a xn, entonces x sub n es un punto fijo de la función f. ¿Para qué condiciones tendrían que cumplir las funciones para que se dé justamente este comportamiento? Veamos en la primera vez que aplicamos la iteración, ¿qué relación hay entre la distancia entre x1 y x0 y la distancia que hay entre f de x1 y f de x0? ¿Sí? Aquí notamos que la distancia de f de x1 menos f en x0 es menor, bueno, que x1 menos x0. ¿Sí? Podríamos asegurar que existe una constante positiva menor que 1, tal que esta desigualdad se sigue cumpliendo. Notamos que si continuamos con este proceso, bueno, aquí no es muy claro en mi dibujo, ¿verdad? Esta sería x2, y aquí parecería, al menos gráficamente, que la distancia entre x2 y x1
es mayor que la distancia entre las imágenes. Em, Seguramente aquí esta imagen quedó mal, pero si esta desigualdad se cumple paso a paso, entonces podemos garantizar que la función converge y en el caso de las iteraciones de Picard, converge justamente a la solución de la ecuación diferencial.